Stein Channel. Bueno, llegamos al momento en el que, bueno, yo sé que vosotros dos sois favoritos de cada uno de los púgiles, ¿vale? Llega el momento de un combate donde creo que podría haber peligro de verdad. Vamos con el combate número 6, ¿vale? Jero Arias versus Baibiruz. ¿Qué opinas, Doblas? ¿Qué opinas de tu púgil? ¿Qué puedo decir? Jero Arias, el potro argentino. Pues sí es cierto que ha estado envuelto en varias polémicas durante todo este tiempo, antes de la velada, pero es un hombre muy disciplinado, es un chaval muy disciplinado, con unos objetivos y unas metas muy claras, un hombre muy competitivo que puede darle bastante caña a Virus. Viene de un reciente combate en la TAM, donde se demostró que el tío tenía conocimiento de boxeo, que el tío le metía huevos al asunto. Así que yo creo que va a ser un combate bastante complicado para Virus. No se lo va a poner nada fácil para llevarse esa victoria. ¿Y tú qué opinas de tu púgil, Michelangelo? Yo con Virus creo que tiene experiencia, porque ya es la quinta vez el pesado que viene a una velada. Ya va siendo hora que en vez de Virus venga otro, pero también está envuelto de polémicas Virus, porque siempre lo llaman a él, porque hay para tener más gente, ¿no? Que vayan cambiando, pero siempre cogen a él, ¿vale? Para tener más, para ser el mismo. Y bueno, creo que todo el mundo conoce ya a Virus, ¿no? La gente que se crió de la antigua generación cuando estaba lo de Clash Royale, que él también jugaba ahí, y muchos crecimos con él. Pero bueno, quitando eso, se ve que él ya le metía al gimnasio. El gimnasio estaba esto que decían que se pinchaba o no se pinchaba. El antidoping se pinchaba claramente, tío. Sí. Yo creo sí que por eso tuvieron que tirarlo fuera. No sé si en qué velada fue. No recuerdo ahora, pero sí. Cuando le hicieron lo del antidoping y dio positivo el Virus. Correcto. Que Virus ha tenido un pasado casi semiprofesional en el boxeo, y pues se descubrió en un doping que el tío se metía sustancias para estar ahí, tener mejor rendimiento a la hora de luchar. De ahí la polémica con toda la gente, y por eso la gente está cansándose de él, porque siempre es como de relleno en las veladas. Siempre es Virus y claro, esta es la velada del año 6, vale, pero yo le diría a Ibai que en vez de velada del año 7, si el año que viene hay otra, le pondría velada del año Virus, porque es que están todas. Pero bueno, entre los dos, para mí, más fuerte es Jero. Virus está bien, también está fuerte, pero yo creo que ya lo de la fama de Virus, no creo. Bueno, pero realmente es tu púgil, ¿no? Es el que más tú apuestas por él. Sí, yo apuesto porque él lleva ya combates ya que ha ganado, menos el primero que perdió contra Mr. Jagger. Se ha visto a él ahí como gran favorito cuando siempre está peleando. Todos pues apuestan por él porque siempre gana. No sé si tiene magia como pasa como el Madrid con el Barça, ahí no me quiero meter yo, que siempre ayudan a otros o al otro. Pero bueno, yo creo que en este sí que Virus puede volver a ganar. Pero ya digo que Jero Arias tiene también muy buen físico, buena mentalidad y si se lo plantea puede ganar también. Bueno, dice Michelangelo sobre su púgil que puede volver a ganar. ¿Tú qué opinas como defensor de Jero? A ver, yo creo que a todo ganador le llega el tiempo de tener que soltarle la corona a alguien, ¿no? Al siguiente. Y en este caso yo creo que en este combate podría hacerlo, sobre todo porque aunque Virus parezca muy imparcial, parezca muy fuera de reacción, o sea, de lo que le puedan decir o las miradas que haga Jero, Jero tiene una mentalidad y una mirada asesina. Yo creo que viene a llevarse totalmente el combate, tiene una disciplina inquebrantable, se ha demostrado que él jamás ha usado nada para ganar, es un tío bastante pulcro en lo que viene siendo el deporte.
Y pues tampoco quiero meter mucha mierda más sobre Virus, en realidad, porque no hay nada más que hablar. Yo no digo que Virus vuelva a ganar, simplemente que ya va siendo hora de que, bueno, que no siempre en cada combate que esté él gane él, porque eso ya parece que algo anda mal. Literal, yo creo que ya acabó su historia, ya está bien. Yo creo que la anterior velada ya tuvo que haber disfrutado de su premio, de su cinturón. Es momento ya de que Jero entre a ganar y se lleve ese premio, ¿no? Así es. Si hay alguna pregunta sobre Virus o Jero. Bueno, experiencia o físico, chicos. Experiencia o físico. Yo creo que la experiencia hace mucho. Sí. Hace mucho la experiencia. Al final la técnica es muy importante, pero el que viene con ganas, con corazón, con hambre, sobre todo de ganar, puede llevárselo todo, ¿eh? ¿Creéis que es el combate más serio hasta ahora? Sin duda. Viendo los que quedan, te diría que no, pero de los anteriores sí. Quitando el de Kid Keo. Y sí, yo diría que están entre esos dos. Y vamos a ir un poco más allá. ¿Y de todas las veladas, creéis que es el combate más serio? De todas las veladas, el combate más serio. ¿Pero serio en qué sentido? Rozando lo profesional, lo más técnico, más... Sí, siempre, todos los combates de Virus son así. Sí. ¿Pero creéis realmente que este va a ser el más serio? Podría ser. No. Podría serlo. Yo creo que no. Mi opinión es que no creo. Porque Virus es más experiencia, más que ha estado más años desde el 2021, creo, que fue lo de la primera velada hasta ahora. Virus ha estado en todo y tiene experiencia, mientras que Jero pues es más físico, más fuerza, más todo eso. Virus parte como favorito, ¿no? Virus parte como favorito normalmente y siempre, ¿no? ¿Creéis que puede saltar la sorpresa y puede haber un KO por parte de Jero? Al punto de KO no creo, porque ya te digo, el tema del arbitraje en la velada de Ibai siempre es muy controlado, y cuando se ve que alguno ya va cojeando, ya va flojeando a nivel del cardio o a nivel de fuerza o de ritmo, suelen parar el combate. Eso es así. Sí, exacto. ¿Van a combatir con casco? Creo que sí. Sí. Por lo cual con casco también pierde un poco la emoción, ¿no? ¿Qué opináis? No creo. Todo depende de las onzas de los guantes. Yo es que, ya te digo, datos de las onzas de los guantes no lo sé, pero si las onzas son muy bajas, los golpes se sienten, ¿eh? A pesar de que tengas un casco. Entonces podría también ser duro. Yo creo que lo más recomendado para evitar lesiones o conmociones o cualquier tema, lo mejor es eso, que usen protección, es lo más seguro. Bueno, este combate realmente podría acabar rápido o muy rápido, ¿no? Depende, ¿no? ¿Qué opináis? Podría acabar rápido, todo depende ya te digo, de la técnica de Virus, de la experiencia. Un buen golpe bien encajado puede marcar la diferencia, aunque tengas casco o no, eso va así.